Hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la octava Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hoy día domingo 12 de julio de este año 2020. Le damos gracias a Dios porque por medio de las redes sociales podemos transmitir la palabra que sabemos que llega a mucha gente. Tal vez ellos no lo ven ahorita en vivo, pero tal vez lo ven en repetición, y sabemos que esa palabra va a ser de bendición para cada uno de ellos, donde quiera que nos esté escuchando. Así que una vez más, que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, quiero que abra la Biblia, quiero que abra la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Vamos a estar ahí leyendo, hermanos, ese versículo ya muy conocido por ustedes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Así que, hermanos, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, hermanos. Una vez más, vamos a decirlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que, hermanos, el título de esta predicación de este día le hemos titulado, para si gusta anotarlo, una cita con la muerte. Paz de Cristo. Amén. Una cita con la muerte. Y es que, mis amados hermanos, queramos o no nos guste, o a veces alguien, hermanos, dice: toco madera, cuando habla uno de la muerte, ¿verdad? Como que se asusta, como que tiene miedo, y dice: no, la sangre de Cristo. Otros claman así, pero, hermanos, es lo más seguro que tenemos, la muerte. Por eso hoy le hemos titulado una cita con la muerte. Tarde que temprano vamos a tener esa cita, mis amados hermanos. Pero lo hermoso y lo glorioso es que usted y yo ya estamos listos, ya estamos preparados, hermanos, para cuando el Señor nos llame a su presencia. Hay de aquellos que todavía no se alistan, hay de aquellos que todavía no se preparan. Sin embargo, hermanos, vemos en esta porción de la palabra de Dios que es Juan, uno de los apóstoles que anduvo con Jesús, quien le he revelado esta palabra profética. El mismo Cristo le revela. Juan está en la isla de Patmos, allá está por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesucristo. A él lo exilian, hermanos, allá en una isla solo, para que no predique la palabra de Dios. Dice: ahí date vuelo tú solo en la isla. Sin embargo, ahí Jesucristo se le revela a Juan y le da, hermanos, todo lo que es este libro del Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, quiere decir revelación, es una palabra griega. Revelación es recorrer el velo, es lo que significa Apocalipsis. Desvelar, hermanos, quiere decir que Dios le está mostrando a Juan el futuro, lo que va a suceder. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer el futuro, hermanos? Ahí está en la Biblia, léalo. Ahí usted lo lee y ahí se va a dar cuenta, hermanos, de lo que va a acontecer. Así que a Juan, hermanos, dice que Juan oyó una voz desde el cielo y le dijo: escribe. Y Juan, hermanos, escribió este libro de Apocalipsis, y todo lo que él escribió fue lo que le fue revelado por medio del Espíritu de Dios. Hermanos, a Juan fue llevado, trasladado al cielo, y allá se le mostró todo el futuro del ser humano, del planeta Tierra, y él empezó a escribir. Ahora, en este versículo que estamos leyendo de Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Y Juan escribió, y gracias a Dios, hermanos, hasta ahorita tenemos esta escritura. Y le dice: bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, hermanos, viene de la palabra griega makarios, que significa bendito, que también significa dichoso, feliz.
Bienaventurado es lo que significa, hermanos. Entonces, en otras palabras, está diciendo bendito, feliz, bienaventurado. ¿Qué, hermanos? Dice al 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Y por qué dice los muertos que mueren en el Señor? ¿Por qué, hermanos? Porque todos vamos a morir, pero unos mueren en el Señor y otros mueren sin el Señor. Entonces, por eso, cuando nosotros leemos la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Quiere decir entonces que todos, hermanos, vamos a ser despertados, vamos a ser resucitados en diferentes tiempos. Sí, los que somos en Cristo, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan creído, los que vivieron en el Señor, van a ser resucitados. Y alguien me pudiera preguntar, oiga, y mi suegro, que él nunca creyó en el Señor y por más que le predicamos la palabra y se murió y nunca creyó en el Señor, él no va a resucitar, él se va a quedar ahí todavía en la tumba. Después, más adelante de todo el proceso de la profecía del Apocalipsis, al final, entonces serán despertados todos esos hombres y todas esas mujeres que no creyeron en la palabra de Dios, que no creyeron en Cristo, que no se arrepintieron, que no se bautizaron en su nombre para el perdón van a ser despertados, levantados. ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua, para la condenación, para el lago de fuego, van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, por eso Juan escribe allí, Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Así que, mis amados hermanos, aquí está este tema, una cita con la muerte. Todos vamos a morir, hermanos, paz de Cristo, todos vamos a morir. Llegará el día en que no estaremos en este planeta Tierra. Va a llegar, hermanos, donde tenemos que partir de aquí, de este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos extranjeros, no somos de esta tierra, hermanos. Alguien dirá, entonces, ¿qué son ovnis o qué? No, no somos de esta tierra. Quiere decir, hermanos, que nuestra patria celestial está allá en los cielos. Somos ciudadanos de la patria celestial y nada más estamos en un proceso. Nada más vamos de pasada por este planeta Tierra. Por eso, hermanos, usted no se debe de encariñar con las cosas de esta tierra. No se debe de enamorar de las cosas materiales, de la casa, de los carros. Sí, cuídelos, denles mantenimiento, pero que no sea su prioridad, porque nosotros vamos nomás de pasada, como dijo Job, salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así que no nos vamos a llevar nada, hermanos. Lo que nos vamos a llevar es la esperanza y la fe de que vamos a estar con Cristo en su gloria por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Este es el motivo, hermanos, por el cual estamos dispuestos cada uno de nosotros a separarnos del mundo y a vivir por Cristo. Por eso nosotros, hermanos, le vamos a Cristo. A Cristo le voy. ¿Quién le va a Cristo, hermanos? A Cristo le vamos. Y esta es la razón, hermanos, o el motivo por lo cual rehusamos nosotros negar a Cristo. Nosotros no negamos al Señor, ni en las buenas ni en las malas. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, los cristianos sabemos de antemano que tenemos una cita con la muerte. Y déjeme abrir un paréntesis. El diablo, que el Señor lo reprenda, paz de Cristo, es el tremendo, hermanos. Sabe por dónde llegarle al ser humano y sabe que el arma poderosa del diablo es el miedo, infundir miedo. Y él, hermanos, a veces
pues no a veces, casi siempre viene a infundir miedo a la persona diciendo que se va a morir, te vas a morir, voy a venir en la noche y te voy a jalar los pies, y la gente se asusta, tiene miedo de morir. Por eso nosotros, hermanos, nunca debemos de tener miedo a morir. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué, pastor? Porque tenemos una cita con la muerte, hermanos. Tarde que temprano nos vamos a tener esa cita con la muerte, pero ya Cristo, hermanos, Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre preciosa y venció y desarmó a Satanás y a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que ese temor, ese miedo que infundía Satanás de la muerte, hermanos, hoy ha desaparecido porque Cristo lo venció. ¿Y cómo lo venció? Díganme, ¿cómo lo venció, pastor? En la cruz, hermanos. Él dio su vida y ahí Él expiró, dejó de respirar, murió, y luego lo bajaron y lo sepultaron, hermanos, en una tumba, y al tercer día de estar muerto, hermanos, Él resucitó de entre los muertos. Él vive por los siglos de los siglos, y la muerte lo pudo retener, y ahí fue donde venció a la muerte. Y es por eso que nosotros no negamos a Cristo, al contrario, vivimos para Cristo, adoramos al Señor, porque sabemos, hermanos, que así como Él resucitó de entre los muertos, así nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Por eso no tenemos miedo. Así que el diablo a nosotros los cristianos ya no nos puede asustar con la muerte, que si un virus, que si un cáncer, que si un diabetes, que, hermanos, estamos en las manos del Señor, y tarde que temprano estamos conscientes de que vamos a tener una cita con la muerte, pero esa cita nos va a ayudar precisamente, hermanos, para ir a la casa de Dios, es para ir, hermanos, a la presencia del Señor. Y alguien dirá, ¿y dónde dice eso, pastor? Dígame, ¿dónde dice eso? Allí en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y volveré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor ha ido a preparar un lugar especial allá en el cielo, hermanos. Y eso lo dijo, hermanos, antes de morir. Él dijo, les voy a preparar una casa, una habitación, donde vamos a estar por toda la eternidad, ustedes y yo. Ustedes son mi esposa, yo soy el esposo, y allá, como todo un buen esposo, hermanos, le está preparando una casa a su esposa, a su iglesia, y allá vamos a vivir. Pero para ello, hermanos, necesitamos pasar el proceso de la muerte, porque si no morimos, pues ¿cómo nos vamos a ir con el Señor? Paz de Cristo. Es por eso que usted y yo tenemos que ver desde esta perspectiva, verlo desde este ángulo. La muerte, hermanos, es un proceso para que usted y yo podamos ir con el Señor. Pero nosotros también como iglesia, hermanos, estamos esperando uno de los acontecimientos que ya está por venir, hermanos, que es el arrebatamiento o el rapto. El Señor en cualquier momento viene, hermanos, y se va a llevar a su esposa. Por eso se llama arrebatamiento. Va, hermanos, a arrancar a su esposa de este planeta Tierra y se la va a llevar allá a aquellos cielos nuevos, hermanos, aquel lugar hermoso que ha preparado para nosotros. Pero mientras venga el Señor, todavía, hermanos, pues algunos nos vamos a morir, vamos a tener una cita con la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí, él decía personalmente, para mí, yo no sé para usted, pero así decía el apóstol Pablo, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si uno lo oyera ahorita esas palabras, dijera uno, oye Pablo, ¿cómo que el morir es ganancia? Pues si nadie se quiere morir, Pablo. Es que dice Pablo, es que yo ya quisiera estar con el Señor en su presencia.
Y mientras que yo todavía tengo vida, voy a vivir para Cristo, voy a servirle al Señor. Y el día que muera, ya triunfé, ya gané, porque voy a estar en los brazos del Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y qué bonito es tener, hermanos, ese pensamiento, esa intención en el corazón. Si usted empieza a caminar conforme a la palabra de Dios, usted no va a tener miedo a la muerte, no va a tener miedo a esa cita, porque ya pronto se llega, hermanos. A lo mejor alguien está desesperado, a lo mejor alguien dirá: híjole, esta cita, ¿cuándo me tocará a mí? Ya tengo ganas de tener esa cita con la muerte, ya quiero estar en los brazos del Señor. Pero alguien también pudiera decir: no, yo toco madera, no, yo paso. Ahí si usted, pastor, usted quiere, pues adelante, ahí lo alcanzamos más adelante. Pero muchos, hermanos, nos enfrascamos, nos encariñamos, nos acomodamos tanto a este mundo, hermanos, nos apegamos tanto a este mundo que nadie se quiere ir. Y por eso a veces el Señor tiene que, hermanos, extender su brazo de poder y de amor y arrancarnos de este mundo. Porque si Él nos preguntara y nos dijera: hermana Mali, ¿te quieres venir ya conmigo? Mali diría: no, Señor, espérate, deja ver a mis hijos casados, quiero ver a mis nietos. Ok, después vuelvo. Gerardito, ¿quieres? Y dije: no, estoy en mi plena juventud. Y le diríamos a un anciano: hermano, fulano de tal, vamos. No, espérate, apenas tengo 80 años, apenas estoy disfrutando la vida. O sea que nadie se quiere morir, hermanos, pero todos automáticamente vamos a tener una cita con la muerte. Pero qué bonito es estar listos y preparados espiritualmente, físicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Por eso, hermanos, el tiempo muy veloz se va. Aprovechemos el tiempo que vamos a estar aquí en este planeta Tierra para amar, para querer, para tener compañerismo, para ser amigos, para ser amables. Pero a veces, hermanos, se nos olvida y empezamos a pleitar, empezamos a tener celos, empezamos a discutir y se nos van los días, hermanos. A veces hay matrimonios que no se hablan. 2, 3, hasta una semana y no se habla. Dice: pues para que se le quite no le voy a hablar. Y la otra dice: pues yo tampoco te voy a hablar. Y ahí están, hermanos, desperdiciando el poco tiempo, el poco oxígeno que nos queda en este planeta Tierra, peleando y discutiendo. Mejor, hermanos, hagamos las paces, perdonémonos. Hay alguien, hermanos, que duerme separado, uno en una cama y el otro en otra, y el diablo dice: así los quiero, separados. Como hoy tiene la iglesia también, hermanos, separada. De una u otra manera, sutilmente el enemigo trabaja de muchas maneras, pero bendito sea nuestro Dios, que aquí estamos nosotros adorando y glorificando y exaltando el bendito nombre de Cristo Jesús. Así que dice la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué significa esa frase? Los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué significa morir en el Señor? Significa que una persona vivió, hermanos, en Cristo cuando estuvo en este planeta Tierra. Creía, tenía fe, seguía y vivía en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta persona, al enfrentar la muerte, estaba en el Señor, y así automáticamente murió estando en Cristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos en Cristo, estemos en Él. ¿Para qué, hermanos? Para que así como Él vivió, murió y resucitó, nosotros también un día, hermanos, como estamos en Cristo, somos parte de Cristo, también vivimos. Vamos a morir, es la cita que tenemos con la muerte, vamos a morir, pero también vamos a resucitar para vida eterna. Así que el Señor, hermanos, vivió en este planeta Tierra sin pecado. Él fue justo y sin pecado. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, paz de Cristo, hermanos, los que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si usted y yo somos en Cristo, hermanos, ya no hay ninguna condenación. Vivimos, hermanos, en este mundo pecador, fallamos, erramos, pero el Señor, hermanos, así como Él vivió sin pecado, ahora que nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, también, hermanos, ahora ya no hay ninguna condenación. Así que, Feliberto, nadie te puede condenar y nadie te puede decir, es que tú eres esto, era, ya no soy, es que tú eras así, era, ahora ya fui lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús y ahora soy parte de su pueblo y ahora pues ninguna condenación hay. Fíjese qué bonito, ninguna. ¿Y cuánto es ninguna, hermano Ramón? Pues ninguna. O sea que no le puede decir una, no, ninguna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es muy importante, esa frase, en Cristo. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros también estamos justificados ya, hermanas, ya estamos justificados por Dios. Alguien dirá, pero si tú, es que ya Dios me justificó, ya Dios borró mis pecados, ya Él anotó mi nombre en el libro de la vida, ya fui lavado con la sangre de Cristo, ya el nombre de Cristo fue invocado en el bautismo y el Señor me perdonó mis pecados. Y por eso, así como los que estamos en Cristo, vivimos como Cristo, hermanos. Pero también Jesucristo, ¿qué creen? Murió. Cristo también murió, hermanos. Y como nosotros estamos en Cristo, algunos también tenemos que pasar el proceso de la muerte, tenemos que morir. Por eso Cristo murió en la cruz y fue sepultado y ahí estuvo 3 días. Así nosotros también, hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 53:5 o 4, hermanos, 4 y 5. ¿Qué dice, hermanos? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, dígalo, por nuestros pecados. Fíjese nada más, mas Él, ¿quién es Él? Cristo, Jesús, dice. O sea, esta profecía, antes de que naciera Jesús, ya la estaba profetizando Isaías, 700 años aproximadamente antes de que naciera Jesús, y él decía, mas el herido, o sea, mas Cristo, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, o sea, por lo malo que usted y yo somos, hermanos, por los pecadores, por los tremendotes que somos. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue maltratado y humillado por usted y por mí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y lo dice, molido por nuestros pecados. ¿Qué es molido? Ahí usted a la carnicería y pide carne molida, le dice, me da estas 3 chuletitas que están ahí de tibón, pero muélamelas. Y las meten ahí al molidor, hermanos, y todavía le aplastan. Y va a estar saliendo la carne molida. Así fue Cristo molido en la cruz, hermanos. Antes de llegar a la cruz fue molido. O sea que le dieron de latigazos. Se traían la carne, hermanos. Quedó desfigurado. Es más, no tenía figura. Cuando la gente pasaba y veía a Jesús en la cruz, no le hallaban forma. Decían, ¿qué es eso que está ahí colgado? Parece un pedazo de carne. Es que le desfiguraron el rostro, le desfiguraron el cuerpo, hermanos, por usted y por mí. Él llevó la carga de nuestro pecado, Él sufrió nuestros dolores por amor a usted y a mí. Fíjese nada más. De tal manera que decía la gente, no le hallo forma. Oye, ¿dónde están los ojos, las orejas? No se le ve. Estaba ensangrentado, desfigurado. Por eso dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos, fíjese desde ahí, todos. Y usted también que me está viendo ahí, todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces Jesús murió, hermanos, y así nosotros también tenemos una cita con la muerte, vamos a morir. Pero aquí lo glorioso y lo maravilloso es que Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y al diablo, no lo pudieron retener, ni la tumba, ni la muerte, ni el diablo. El Señor se levantó con todo poder, y así nosotros, el día que muéramos, vamos a resucitar también, hermanos. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, de modo, ya hasta se lo sabe de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, se fija otra vez la frase, en Cristo, tiene que estar en Cristo. Usted no puede, o está en Cristo o está en el diablo. Mientras usted no está en Cristo, usted está en el diablo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Den una palma al Rey de Gloria, porque nosotros tenemos vida en el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, estar en Cristo, hermanos, significa caminar y vivir en el Señor. ¿Por qué creen que muchos no le quieren dar su vida a Cristo? ¿Por qué creen que ustedes, que mucha gente no quiere estar en Cristo? Porque tienen que caminar y vivir conforme a la palabra de Dios, y ahí es donde choca, y es donde dice, no, espérate, es que yo todavía estoy muy apegado a las cosas del mundo, es que yo todavía no quiero dejar esto, ni quiero apartarme de esto. Ay, si vieras cómo estoy enamorado de estas cosas todavía del mundo, que se me hace tan difícil dejarlas por estar en Cristo. Y por eso dice, ay después, déjeme, sigo deleitando. Pero si llega a morir, acuérdense, todos tenemos una cita con la muerte. Todos, hermanos, feos y bonitos, todos tenemos una cita con la muerte. Aquí lo que estriba es si usted ya está preparado para esa cita. Y alguien dirá como el pastor, amén, yo ya estoy listo. ¿Usted ya está listo, hermanos? Amén. No sabemos, a lo mejor esta noche alguien va a tener una cita con la muerte, y alguien dice, la sangre de Cristo. Hermanos, es que es lo más seguro que tenemos. Por eso los que estamos en Cristo no tenemos miedo. Alguien una vez me dijo, oigan pastor, ¿usted qué fácil se le hace hablar de la muerte? Es que en Cristo, hermanos, todo lo puedo. El Señor está mi vida asegurada. Mi vida está en las manos de Dios y nadie la podrá arrebatar. Y para mí, hermanos, pues yo un día yo anhelo estar con el Señor. Pero alguien que todavía no está seguro a dónde va a ir por toda la eternidad, por eso se asusta, tiene miedo y dice, no, espérese pastor, yo todavía no me arrepiento bien. No, pues hoy es el momento, hoy es el tiempo. No espere más, hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que estar en Cristo, hermanos, significa caminar y vivir día a día. O sea, no caminar tras la carne, sino tras el Espíritu. Pero también estar en Cristo significa negarse a las lujurias mundanas, a los deseos carnales, hermanos, y vivir según la justicia en este mundo. ¿Qué tiene, hermanos? Estar en Cristo significa que tienes el fruto del Espíritu. Quiere decir que alguien que está en Cristo tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo este fruto, estas características son los que están en Cristo. Por eso la frase en Cristo conlleva todo ello. Así que por lo tanto, cuando tenga que llegar el día, hermanos, que morir, hace lo que el día anterior. Si a usted le llega a tener esa cita, usted va a hacer lo que hizo el día anterior. ¿Qué hizo el día anterior, hermanos? Vivir por su Señor hasta la muerte. Ese es como vivimos los cristianos, vivir para el Señor hasta la muerte. Si hoy el Señor viene por su iglesia, ¿cuántos están listos para irse con el Señor? Bueno, ya perdida se vieron 6 amén, bendito sea Dios. Nosotros debemos de vivir día con día, hermanos, como para el Señor. Así que, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos,
Para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y luego dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ya estamos bien, ¿qué significa eso, verdad? Los que mueren en el Señor, los que están en Cristo, esos son benditos, son dichosos, son felices. Pero los que no mueren en el Señor, hermanos, les espera, según la palabra de Dios, una condenación eterna en el lago de fuego con el diablo y sus achichincles. Y alguien pudiera decir: oiga, hermano, qué duro. Es que así dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso el Señor dice ahí en Deuteronomio, hermanos: pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. Escoge. El Señor nos da a escoger. Nos dice: mira, Guillermo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge, ¿qué quieres? ¿Usted qué quiere, iglesia? ¿La vida o quién quiere la muerte? Decíamos: no, pues yo la muerte no la quiero, la vida. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué quieres? La bendición. Pero el Señor, cuando hace estas preguntas, Él no nos deja a la deriva a ver qué vamos a escoger, sino que Él ahí mismo nos hace, hermanos, nos da un consejo y nos dice: yo te aconsejo que escojas la vida para que te vaya bien a ti y a tu familia. Pero ahí está, ¿qué escoges? Y yo creo, hermanos, escogemos la vida eterna. Entonces dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Qué es esa frase? Descansarán de sus trabajos. Es la imagen, hermanos, que nosotros tenemos de trabajar tanto en este planeta Tierra, que uno está completamente agotado y desgastado. Todos trabajamos, hermanos, y ya estamos cansados, ya estamos agotados de tantos quehaceres, de tantos afanes. ¿Cuántas hermanas están cansadas del quehacer en la casa, de lavar, de planchar? Levante la mano. ¿Nomás mi esposa? No, cómo son crueles. Entonces dice que descansarán de sus trabajos, y esa es la imagen, hermanos, de que el hombre con el sudor de su frente trabajaría por toda la vida. Así que con Cristo, hermanos, nos va a llevar a un lugar seguro, a un lugar allá en el cielo, donde estaremos con el Señor para siempre y vamos a descansar. Y esa palabra descansar, hermanos, en el griego quiere decir, déjenme ver si lo puedo pronunciar, anapaesto, no, le dije, anapaesontía, es del griego descanso, anapaesontía, que significa ser refrescado, revitalizado y rejuvenecido, es decir, estar libre de toda tentación y prueba y ser consolados allá en el cielo. Así que cuando dice bienaventurados, benditos, porque descansarán de sus trabajos, bienaventurados porque van a rejuvenecer, van a ser vitalizados por el poder del Espíritu Santo, van a ser consolados allá en el cielo para siempre, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque Dios enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros y nos va a llenar de su gloria y vamos a estar viéndole cara a cara por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado y glorificado a Dios. Así que imagínense qué bonito, hermanos, tener una cita con la muerte. Vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a rejuvenecer. Ya nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestros afanes se terminarán, hermanos. Todo se acabará. Gloria a Dios. Por eso hay un canto que dice, hermanos, más o menos así: qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que soy ahí. Todos mis afanes terminarán, yo descansaré en los brazos de Jesús.
conmigo. Qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con Él. Qué glorioso va a ser ese día, hermanos. Cuando usted tenga una cita con la muerte, qué glorioso va a ser, porque va a ver a Jesús cara a cara, hermanos. Por eso así dice ese canto tan hermoso y tan precioso. Hay una esperanza dentro de mi ser, hermanos. Ver el rostro de mi buen Jesús. Y esa es la esperanza y la fe que tenemos hoy día, de ver a Cristo cara a cara. Aleluya. Gloria a Dios. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos y alabe y glorifique el nombre del Señor. Levante sus manos, dígale: Señor, qué glorioso va a ser ese día, hermoso y maravilloso, cuando tengamos esa cita con la muerte. Entonces, Señor, se acabarán todos los afanes y todos los trabajos y estaremos para siempre con el Señor. Allá en gloria.